Taramba. Perfecto, muy bien. Bueno, pues bienvenidos a la sesión. Vamos a estar revisando, en este caso, ¿no? El apartado de la cuestión del avance que hicieron por ahí, de lo que van a entregar, o el avance de la tesina, que es el proyecto. Digo, Oliver, aquí lo admitimos, pero nos dice que no. Entonces, igual, ahorita lo revisamos. Pero bueno, estaba batallando para entrar y admitirá el iPhone de Susana. Muy bien. Bueno, con respecto a la información, bueno, vamos a compartir pantalla también, ahorita también si se logra ver por ahí. Ok, vamos a ver aquí, ahí está ya pantalla. Ok. Y entonces aquí pues ya tenemos la información como tal, ¿verdad? Entonces, bueno, prácticamente lo que vamos a explicar, ¿verdad? Con respecto a la sesión del día de hoy, bueno, pues prácticamente estamos hablando de cumplir con la cuestión de la agenda. En este caso, pues estamos a 19 de agosto. El 17 fue la entrega. Todavía son 72 horas posteriores para revisar. Entonces, por ahí he revisado algunos de los trabajos. En este caso, pues ya el día de mañana ya me siento en forma y como dice, ¿no? Ya tendido, largo y tendido para validar y darle la retroalimentación. Entonces, con respecto a esto, pues era la sesión entregable, la actividad entregable que vencía el día 17. Y como comentaba, pues he revisado ya varios, pero todavía faltan varios de darle la retro. Sí es importante porque en este caso, así como se ve, pues es el parteaguas. Nos faltarían dos cuestionarios, que en este caso tenemos un cuestionario que lo habilito el día viernes para hacer de viernes a viernes. En este caso, con fecha calendario, para no equivocarnos, sería el viernes 22, ¿sí? Y queda habilitado el viernes 22 en este caso para entregarlo hasta el domingo 31, ¿sí? Y así sucesivamente para el otro. El otro se habilitaría el día primero, como dice aquí, para terminarlo el día 14 de septiembre, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, pues ya empieza la cuestión del proyecto, ¿sí? A partir de ahí empieza la cuestión del avance del proyecto final, que era donde quería entrar o ahondar. Digo, la cuestión de los cuestionarios, pues, ahí tienen por ahí, bueno, vamos a verlo de manera rápida, pero bueno, vamos a verlo ahí de manera rápida, la cuestión de los dos cuestionarios por la cuestión en este caso pues de tiempo, pero pues al final de cuentas nos vamos a ver en 15 días más, 2 semanas, ¿verdad? Pero sí la intención es pues a darles los resultados del avance y que vayan trabajando con lo que hay que modificar y adicional pues la información que falta, ¿no? Porque por ahí alguna persona me habló y me dijo, oígame, esto es que decía que 20-25 en cuanto a hojas, sí, eran 20-25 hojas, pero con respecto al avance completo. Hasta ahorita, a lo que van a entregar era con respecto a la cantidad de información que recabaran, que pudieran y que el problema les diera oportunidad. ¿Sí? Entonces, pues prácticamente eso era. Vamos a revisar ahí. En este caso. Sobre los dos cuestionarios, pues estamos hablando de 4 capítulos, los consecutivos son 2 capítulos que le competen en este caso a la cuestión hemos visto hasta ahorita 6 capítulos, ¿sí? El otro va a ser 7 y 8 y 10. El libro son 19 capítulos, entonces pues vamos a ver alrededor de 6 capítulos como tal, más o menos. Entonces, pero todos son importantes, ¿no? Inclusive hay algunos que no van a ser consecutivos, hasta ahorita sí, para no perderle la hilación, pero ya los siguientes van a ser muy específicos porque o no utilizan todas las métricas o todas las análisis estadístico, etcétera, y adicional en algunos nos quedamos solamente con la aplicación de un forms, encuestas y ciertos datos, ¿sí? Entonces, vamos en este caso, a repasar un poquito. Aquí lo que le compete. Sí. Comentaba acá lo que le compete a lo sucesivo, ¿verdad? Con respecto a los dos cuestionarios, son que nos dan tiempo para empezar a leer, a entender los capítulos y adicional para que hagan la entrega del avance del proyecto, ¿sí? Así sucesivamente van a ser un foro, un cuestionario, una entregable o preentregable
Sí, y luego ya después unas actividades de regularización, unos cuestionarios y el proyecto final. Entonces, pues básicamente es compactar con lo que tenemos en la agenda y cumplir con las fechas tentativas que tenemos ahí. Muy bien. Bueno, entonces, validando la información, como se comentaba, ya tenían ahí unos resultados del FOM, ya tenían lo que era el diseño de investigación. Sí, ya habían hecho unos infografías en capítulo 3 y capítulo 4 sesión, o el cuestionario como tal, sí, adicional, pues, explicaciones. Esto es lo que nos compete ahorita, que es capítulo 5 y 6 que habla en este caso de las hipótesis. Las hipótesis como tal son los supuestos de investigación, sí, aquí como tal tenemos los supuestos de investigación, entonces en este caso, hablamos de que si la hipótesis nula o se acepta o se rechaza, la hipótesis H0, que es la que se rechaza, H1 son las hipótesis de investigación, sí, y en este caso, pues una información como tal, ¿no? Entonces, con respecto a lo que era la entrega, que ahorita, en este caso le digo, voy a esperar la revisión de todos los documentos para darles ya la retro a esto que tenemos ahorita. He revisado algunas. Por ahí algunos trabajos muy buenos, otros todavía les falta empezar a trabajar y recapitular con lo que se manejó en este caso, en lo que hablaban o que pedían como tal cuando se hacía el buzón de entregas. Entonces les decía, falta ajustar el título, falta que elabores tal información, que justifiques o argumentes tal concepto, tal proceso, que lo valides con tu realidad en donde estás hablando laboralmente o donde lo vas a aplicar. Tiene que ver con que donde trabajes, entre empresas te lo permitan, la factibilidad del proyecto, o sea, una serie de cosas interesantes que es lo que ustedes tienen o que están vinculados con él, ¿no? Entonces, digo, prácticamente es eso. Aquí como tal, bueno, esta es la relación también que ya se grabó. Entonces ya viene el cuestionario, que son los capítulos 7 y 8 que comentaba ahorita, sí, que son en este caso el viernes empieza en este caso el proceso, pero aquí lo interesante es que vayan viendo la retro para que vayan trabajando con lo que van a estar modificando, ¿no? Entonces acá viene el diseño de la investigación, aquí ya dicen si es exploratorio, descriptivo, correlacional, causal o explicativo, los tipos de enfoque, ¿sí? Y adicional, las diferencias, ¿no? No es lo mismo la población completa que una muestra poblacional. Lo que queremos explicar es diferente, los resultados van a ser muy parecidos, ¿verdad? Cuando hablamos de una muestra de una población. Yo los ejemplos que les puedo decir es como cuando se hace un examen de sangre, pues no necesitan toda la sangre del cuerpo, sino con una gotita de sangre para cierto análisis o un tubo de ensayo cuando se hace en un cultivo, ¿no? Entonces, aquí en investigación científica, utilizando la estadística es lo mismo, ¿sí? Puede ser una muestra, no necesitas ir a las 400 empresas, a lo mejor con solo 50, o no necesitas hacérselo a los 400 empleados con solo 125, cosas por el estilo que es lo que ustedes van a facilitar como instrumento y argumentar por qué. Entonces hay una relación ahí, hay explicación, el tipo de enfoque a la hora de hablar si es cuantitativo o cualitativo es porque utiliza diferentes tratamientos. Por ahí ya lo vimos en los libros de San Pierre, donde decía, bueno, es que el cuantitativo es riguroso, es estadístico, utiliza un software. Sí, o un forms. Cualitativo no, son entrevistas, es percepción, es que la gente te diga un sentir, un pensar, son casos de éxito, son tipos de estudio donde se analizan ciertas cosas o casos de estudio, etcétera. Hay teoría fundamentada, hay varias metodologías, ¿no? Hay una que se llama etnografía, que te dice cómo se comporta, válgame la expresión ahorita, de un grupo o una etnia, pues se llama así etnografía, ¿verdad? Acá está lo que comentaba ahorita, cuando se rechaza la hipótesis o se acepta, que tiene que ver con el estudio que van a hacer. Sí, cuando es H0 es la H nula. Sí, cuando hablamos de H1, H2, 3, 4 son las hipótesis de investigación, por eso tienen que facilitar un modelo o un gráfico de hipótesis, que por ahí también vienen algunos en los apoyos. Sí, la H cuadrada es cuando hacemos análisis de comparación, sí, con la NOVA, que se llama análisis de normalidad de la varianza de los datos. Sí, y ahí tienen, por ejemplo, 7 y 8, ¿sí? Y luego ya prácticamente la lección que es la de el día de hoy. Y sigue otra aplicación de encuesta, que ya después aquí yo voy a modificar fechas,
Pero aquí como tal dice aplicación de encuesta, porque en el curso pasado ustedes como alumnos aplicaban una encuesta y aquí está toda la información. Sí, pero aquí en este caso pues se aplica un instrumento, sí, inclusive por aquí va a estar el archivo del capítulo 9 y 10 y las infografías que ahorita no están habilitadas, sí, y en este caso se va a facilitar una evaluación, ¿verdad? Que es la que les comentaba que no le he actualizado, entonces prácticamente es eso. Anteriormente se hacía una encuesta, pero ustedes en la investigación, en lo que van a elaborar, si van a hacer un forms o tener resultados preliminares, ¿sí? En este caso, un tentativo, un resultado preliminar, etcétera. Van a ir aumentando la dificultad conforme van avanzando el posgrado, van llevando otras materias, y en otras materias, por ejemplo, cuando vean estadística o cuando vean métodos cuantitativos, cuando vean toma de decisiones o análisis de evaluación de proyectos de inversión, validarán que y hacen encuestas y validan la información. Sí, en este caso, pues prácticamente es eso. Sí, y la cuestión interesante es la cuestión de hablar un poquito en este caso del avance del proyecto, ¿verdad? Que como tal, el avance del proyecto, que es lo interesante porque son estas 4 semanas, ¿sí? O sea, 2 semanas para la evaluación 7 y 8, otras 2 semanas para la evaluación 9 y 10. Pues en este caso que revisen la información, que validen, pero aquí lo interesante como tal es que vayan trabajando en modificar la retroalimentación que se les dé y trabajar con lo que van a evaluar, porque con lo que se les va a evaluar al final, tanto como proyecto final, como cuando terminan la carrera, que es su examen de grado, ¿no? Entonces, este es el documento importante. Ahorita no están haciendo eso, solamente van a llegar a un análisis, como dice ahí, descriptivo, explicativo, correlacional causal, una tendencia, etcétera, de la información que están trabajando y evaluando, ¿no? Entonces, para este dato, como comentaba, pues es muy parecido a los puntos que habían realizado al inicio, pero trae más, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, viene la delimitación, vienen los antecedentes, el planteamiento del problema con lo que se crea un gráfico, describir el problema, la delimitación, la pregunta problema, la hipótesis, ahora sí, objetivos. Sí, y ustedes se habían quedado en este caso hasta ahí. Acá era los específicos, los particulares, justificar el problema por qué. La tabla donde dicen qué variables de estudio, variables si es el enfoque cuantitativo, categoría si es cualitativo, si es enfoque cuantitativo se llama hipótesis de investigación, si hablamos del cualitativo, va a ser una entrevista, sí, y van a ser supuestos de la entrevista. Entonces, hay varias cosas interesantes, por eso dice, hay variable o categoría. No significa que las dos vengan juntas, sino que hay variables independientes y dependientes en el modelo y en este caso la explicación, por ahí hay un causa-efecto, sí, en el cuantitativo, Se mientras corta en su audio, doctor. ok. Bueno, ahí, vamos a ver, ahí está ya. Bueno, pues ahí no sé si sea el internet o qué sea, pero yo aquí se supone que tengo buena señal, ¿sí? Digo, esperemos y se alcance a escuchar bien. Sí, bien. Bueno, entonces, en este caso, ese es el 8. Acá tenemos lo que se hace como diseño metodológico, es decir, qué diseño, qué instrumento, como decía ahí, software, formatos. Aquí como tal, bueno, recoger, organizar, procesar, recopilar información, los datos y la población muestra, que por ahí tienen la información de los capítulos, más sin embargo, como les decía, un preliminar, un resultado, una tentativa. Tal vez el tiempo no nos va a dar, pero una tentativa o más o menos que para que lo integren y que lo evalúen y que sí sea correcto. Sí, les decía en anteriores cursos, hacían el forms, diseñaban, si decían, es que vamos a mejorar el tiempo, bueno, o el tiempo de respuesta, o el servicio postventa, o la cobranza, pues hacían análisis, en este caso, ay, sí, aquí dice ya que está inestable la conexión de internet. Una disculpa, pero pues bueno, ya no es factor mío, es tecnológico. Y comentaba que en este caso, sí, sí, que en este caso cuando hablamos de esta cuestión, a la hora de decir nosotros población muestra, pues decían determinarla para saber en dónde iban a hacer estudio y qué van a hacer. Marco conceptual son los conceptos, ahí en este caso era revisar
en tesis, en documentos, en investigaciones, en tesinas, en repositorios, el de la UNL tiene, la UNAM, la UDG, hay muchas universidades que tienen repositorios y se investiga. Y en este caso, pues tienen información. Entonces, el marco conceptual sería los conceptos que manejan, ¿sí? A diferencia del marco teórico que te dice las teorías o corrientes del enfoque de investigación que tienes. Entonces, ahí hay cosas diferentes. Una son los conceptos, por decir, educación, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de algún proceso, ok, en este caso, educación adaptativa o mejora continua o prácticas de calidad. El marco conceptual es quién lo dice como proyectos, procesos, dónde se ha llevado a cabo, ¿sí? Hay discusiones, hay debates, inclusive de ciertos conceptos muy específicos, hasta hay webinars, ¿verdad? Entonces, ahí es el marco conceptual. El marco teórico es la fundamentación de la teoría. ¿Quién lo dice? ¿Por qué? ¿Cuáles son los clásicos? ¿Con qué formatos? ¿Qué libros hay? ¿Quién da el tratamiento a la información? Entonces, son cosas interesantes, por eso les decía que hay marco conceptual, hay marco teórico, ¿sí? Y arriba hay un diseño metodológico que lo que está con negrito es lo importante. Y eso se aborda en los capítulos del libro. Entonces, ya después, ¿cómo hacerlo? ¿Sí? Y entonces, ahora sí, ahí sí se van a ir las 25 hojas que por aquí ya venía, y ya te dice 20, 25 cuartillas, inclusive más. Les puedo asegurar que es más, porque muchos ya han hecho en los trabajos que ahorita recibí, había gente con 35, 40 hojas, una de 60, una de 28. O sea, he revisado, pero todavía me está faltando revisar, porque pues sí son buena cantidad de alumnos y son de las entregas, de las pocas entregas que hay durante el curso. Lo demás son exámenes, entonces evaluaciones, nos da tiempo a empezar a trabajar, ¿verdad? Y lo mismo con el criterio, aquí obviamente cambia la fecha y luego ya. ¿Sí? Algo interesante que lo voy a publicar, pero todavía no está actualizado, pero por eso lo estoy mostrando aquí. Uno, debe ser congruente con la especialidad del grado en el rubro finanzas, porque hay gente que está hablando de otras cosas, ya se los había comentado, y hay que modificarlo. O sea, no es Alcohólicos Anónimos, no es evaluación de enseñanza aprendizaje en escuelas, no es incrementar las ventas en mi empresa el mes de diciembre. Sí, pudiera ser que plantees qué vas a hacer y diciembre y los meses sucesivos y explicar el proyecto. Ahí sí, pero no decir aumentar las ventas porque eso es una obligación como tal. No es como si le digo yo, ¿cuál es tu tesina o proyecto de investigación o tesis? Ah, pues vender más. Pues no, pues para eso estamos, ¿no? Si hablamos de ventas, ¿verdad? O incrementar ventas, pues también, pero tienes que decir cuál es el objetivo y qué es lo que se cumple. Por eso la cuestión de la justificación. Muy bien. Aquí como tal, aquí está, ¿no? La maestría es administración con acentuación en finanzas, tienen que manejar si hay un rendimiento, cifras en dinero, porcentajes, si hay alguna intervención, presupuestos, conviene o no conviene, se pudiera hacer. Sí, que era lo que les decía, factibilidad en los proyectos. Sí, otra, facilitar el planteamiento de solución y cumplimiento de objetivos, que son los KPIs, que por ahí hay una página en los apoyos que te dice KPIs y te lleva y te explica cuáles son los KPIs, porque hay más de 200 KPIs, ¿sí? Dependiendo el área, la expertise, el proceso. Pero, ¿qué es lo que les comento? Facilitar el planteamiento de solución, porque nadie dice si se está cumpliendo o si se plantea. Sí, objetivos sí son muchas cosas, pero no es en este caso, es validar la información, ¿sí? Y tercero, sí, como le dije ahorita, la factibilidad, evaluar o validar la validación del proyecto de inversión. Aquí es invertir, inventar gastos que afecten a la empresa, implementar proyectos de mejora, adquisición de mercancía, evaluar rendimiento o diferentes rendimientos dependiendo del proceso. Yo no sé la empresa que se dedique, ¿sí? Evitar la merma con programas de calidad, que si el score, que se llama scrap, ¿sí? O merma, o procesos, o costos, o gente, o la prima de accidente que se baje debido a qué, con qué métricas, qué cumplimiento, qué procesos, cuánto se ha cumplido en el año, un mes, etcétera, ¿sí? Y mejorar cualquier proceso en el departamento y que tenga una significancia económica para que lo puedan evaluar, porque si no tenemos cómo medirlo, no es controlable, y si no es controlable, pues no nos sirve. Entonces tenemos que decir qué métrica, qué control. ¿Sí? Y la otra, evidenciar que existe un hallazgo científico, porque se plantea en la conclusión, por lo tanto, podemos concluir que, no.
se cumplió con los objetivos de investigación y a la vez tal. Entonces, ese es el hallazgo científico, porque es un método científico o un planteamiento de los pasos del método científico. La cuestión de aportación a la ciencia, donde dicen, ok, llegar a soluciones que no se habían trabajado o llevado a la práctica anteriormente. Acuérdense que ustedes dijeron que había un antecedente del problema. Entonces, esta es la razón de ser cuando justificaban el problema. Oye, pues lo habían hecho cuatro personas o un departamento, o la empresa constantemente está invirtiendo y trabajando en ello. Yo aquí aporté mi granito de arena, esta es mi contribución, esto es lo que se logró. Entonces son cosas así por el estilo, ¿no? Y la otra es revisar y evitar la incongruencia en los puntos del capítulo 1 de la investigación, ¿sí? Aquí como tal, este es el avance de la tesina, ¿sí? Sí, ese es el avance de la tesina y eso es lo que ustedes van a elaborar y desarrollar. Sí, entonces, prácticamente es eso. Después hay una reflexión del avance y una serie de procesos, ¿no? Que va a haber un foro y que como tal, pues avanzan, ahí validan lo que dicen de los KPIs y demás, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, de otros score. Y como les decía, pues se brinca a otros capítulos, ¿no? Que también va a tener su archivo y su cuestionario y su programa. Entonces, prácticamente es eso, ¿no? Es eso lo que vamos a estar validando. Comentaba, pues los capítulos como tal, ahí está la información. Sí, vamos a ver ahí de manera rápida, que era lo que comentaba, la infografía del capítulo 9 y 10, ¿sí? Donde hablamos nosotros de que ya avanzaron, ya hicieron información, ¿sí? Vamos a ver aquí es el capítulo 9 y 10 que tiene que ver con la encuesta. Pero bueno, vamos a ver la infografía que es más rápida, más didáctica y ahorita vemos una sesión ahí rapidita de dudas, ¿no? Con respecto a la infografía, sí, aquí se facilita una infografía. Vamos ok, bueno, me mandó primero esta. Vamos a ver. Aquí la descargamos, sí. Igual hablamos de la otra de una vez para también descargarla. Ujú, ¿ya? Y entonces, cuando hablamos de la infografía, ¿verdad? Como tal, prácticamente nos podemos dar cuenta que es análisis de los datos cuantitativos, que era lo que comentaba de la cuantía, la información. Si se dan cuenta, dice abajo, utilizar software SPSS, que significa Statistical Package for Social Science, el Minitab, el Excel, hay otro que se llama SAS, sí, hay varios, pero aquí en este caso, como comentaba, Dios, está pues, trabando. ujú, sí, sí, no, digo, déjame, cuando ya vea la grabación, señorita, y ya, digo, pues aquí el internet se supone que está bien a lo que maneja aquí, pero pues bueno. Entonces comentaba que sí, está también trabado porque esto ya se hubiera visto completa, sí, pero bueno, vamos a revisar acá. Sí, está tardándose para cargar, acá está. Tengo internet en el celular de un servidor, pero si ahorita lo pongo, se va a cortar la señal